Analizando la conferencia de Sousa Santos y la lectura que hemos realizado, y teniendo en cuenta el papel del sujeto histórico, podemos ver que nuestra perspectiva ha cambiado mucho. De ser un pueblo como tal nómada desde nuestros orígenes, cada vez hemos abandonado más y más la parte social y estamos básicamente atados ahora a dos núcleos. El primero es la ciudad donde nos encontramos, la región, por así decirlo, y el otro es las empresas que nos están dominando. Actualmente el patriotismo ya no es un papel en la juventud prácticamente. Los jóvenes se están identificando más con las comunidades locales que encuentran en su ciudad y las empresas a las que le debe todo. Podríamos decir que la ciudadanía más común de la juventud es una ciudadanía de Amazon, donde hay una empresa que a gran parte del mundo le suple todas sus necesidades consumistas. Y por esto nos sentimos más identificados con esta empresa que con nuestro país como tal. Recordemos que estamos en la mitad de una guerra fría entre China y Estados Unidos, pero esta vez no es una guerra entre naciones sino entre empresas. Estamos siendo dominados por gigantes del capitalismo cuyo único interés es propiciar más capitalismo. Y por esto, si vemos el avance de nuestro sujeto, por así decirlo, si queremos que éste llegue a un buen puerto, necesitamos arraigarnos más al otro núcleo, a nuestras ciudades e integrarnos. Poder unificar una revolución para lograr un cambio verdadero. Crear ciudades incluyentes donde todos tengan un lugar. De igual manera, como podemos observar en la lectura sobre videos relacionados que nos hablan de aquellas ciudades que son sedentarias y todos los procesos que trae consigo la globalización entre las ciudades, pues podemos ver que aquellas ciudades que son sedentarias, es decir, son aquellas que permanecen en un mismo ideal sin tener la necesidad de cambiar, lo que atribuye también a que las personas que se establecen en estas ciudades tengan el mismo pensamiento y no vean la necesidad de expandirse o cambiar el ideal de pensamientos o formas de vivencia. Por otro lado, tenemos las personas o las ciudades que también sean nómadas, que son aquellas que no se estancan y no se establecen en un mismo ideal, o sea, cada cosa es temporal y se ve en constante cambio, a diferencia de las ciudades que son sedentarias, lo que también pienso que atribuye a cada una de nosotros como personas, lo que hace también que aquellas ciudades queden atrapadas en algunos estándares o conceptos como lo son la esclavitud, o como lo podemos ver hoy en día que vemos cantidad de gente desplazada o migrantes, que es un problema que atribuye al mundo entero. Esto también hace referencia a que como personas debemos explorar más y atribuirnos más a una idea futurista en cuanto a temas políticos o poblacionales en la vida de cada uno de nosotros, pues actualmente el problema que vivimos es que el sector capitalista pues atribuye a muchos de estos aspectos negativos, como por ejemplo el constante cambio de los partidos políticos y sindicatos, que hace también que en nuestras ciudades o en la población mundial se ha afectado diferentes temas como el aumento de tasa de mortalidad y el aumento de la violencia entre familias. Pues el capitalismo hoy en día atribuye muchos ámbitos en el desarrollo de la vida de los seres humanos. De esta manera debemos tener una idea clara de la cual nos hablan las lecturas del video, que es de transformar el mundo, todos aquellos factores que nos impiden tener un mejor desarrollo en el cambio del mundo, y por supuesto conocer todos esos objetivos y aspectos que comprenden el socializar y poder lograr estos objetivos. Es claro que las ciudades, en su naturaleza sedentaria, están enfrentando completamente un mundo nómada, un mundo en movimiento, en donde en la propia ciudad ya no somos ciudadanos, sino que somos ciudadanos del mundo. Es clave reconocer que estos movimientos traen bastantes realidades. Una, por ejemplo, es como tal entendiendo la dinámica de las ciudades. Son esas zonas de sacrificio que son causadas por este capitalismo global, que hacen parte del paisaje urbano cotidiano y ya digamos que lo tenemos normalizado. Por otro lado, hablando un poco de la relación entre el Estado y la globalización,
pues es clave mencionar esto que menciona Boaventura con respecto a las dos globalizaciones que estamos viviendo. Una que ya la vivimos, que fue el auge de la tecnología, pero que hoy en día ha venido perdiendo rentabilidad, o por lo menos comparado en sus orígenes, y que venía de Estados Unidos, y la nueva globalización proveniente de China, que es una globalización de inteligencia artificial. Y pues de esta manera esto trae bastantes puntos a notar. Por un lado Estados Unidos y por el otro China. Pues esto es una realidad que en realidad es una rivalidad entre estos dos países. Es el comienzo como de una nueva guerra fría que menciona Boaventura, y que de alguna manera ha terminado por detonar en Latinoamérica, en Brasil y sus selvas, en Venezuela y el petróleo, ¿no? En esa búsqueda por eso, porque al final el término Estado es un término muy abstracto, teniendo en cuenta que ahora el Estado pues en sí está al servicio de las empresas, y por esta búsqueda del capital financiero y de la tecnología pues ha perdido como tal su funcionalidad política y social y democrática como Estado. El capital y las empresas no conocen las fronteras del Estado, entonces a causa de esto pues claramente esta rivalidad que existen entre países pues nos termina tocando a todos, pero al mismo tiempo vienen otras realidades, otros movimientos en que ponen en tela de juicio también las nuevas dinámicas sociales a raíz de los movimientos migratorios. Entramos también a entender desde el campo social nuevas formas de entender al otro, de identificarnos con el otro, de ver la diversidad en la población, de darle paso también a una realidad intercultural, transcultural, multicultural. Y por lo tanto nos invita también a repensarnos como sujetos desde el otro, también desde la otredad, desde el reconocimiento del otro, para generar una identidad colectiva, una identidad que se reconozca en la diferencia, y que sobre todo construya igualdad y nuevas formas de relacionamiento, a pesar de las realidades que trae consigo la nueva globalización. Bueno, un saludo para todos. Siento que el análisis del sujeto histórico en el contexto global se puede quedar corto en la medida en que hay un factor determinante que no fue contemplado en el mismo por los hechos que se están viviendo, y es la pandemia. Siento que la pandemia es un factor diferencial bastante importante, máxime cuando tres de los actores que para nuestro expositor son fundamentales, como lo es la mujer en los territorios, los jóvenes en el ambiente y el arte en nuestra sociedad, son los más afectados desde mi punto de vista por la pandemia, en términos de educación, en términos de empleo, en términos de calidad de vida. Siento que son los primeros golpeados en este momento, y por ello siento que el análisis se puede quedar corto en la medida en que son los más afectados, en que las tasas de diferenciación pues obviamente los van a golpear más. Decir que también siento que se queda corto el autor, y es contradictorio frente al tema del nomadismo. Yo sí siento que se está por el contrario regresando a esas prácticas, toda vez que hoy los sectores más oprimidos en el pasado ven como una alternativa de libertad y de identidad a sus derechos tomar viajes, tomar pasantías, tomar incluso el cuidado de niños en otros países para desde allí vivir experiencias que antes claramente no pueden vivir porque estaban sujetos a vivir en un hogar. Comparto con el autor el tema del sedentarismo. Entiendo también que ese es una limitante para el crecimiento de las personas, y que en la medida en que uno no salga pues no va a tener experiencias que aplicar en sus territorios. Claramente mencionar que los jóvenes, desde mi punto de vista como líder estudiantil, líder juvenil, no se sienten atraídos por las empresas y mucho menos por una bandera, sea la que sea, sino por los estilos de vida. Tanto así que incluso Twitter y Facebook, que son redes relativamente nuevas, ya están retrógradas frente a estas nuevas generaciones que se sienten mucho más atraídas por TikTok y Instagram, por ejemplo, Entonces decir que los estilos de vida es lo que los atraen a ellos,
no son aplicaciones, no son marcas, son cosas que lo hacen sentir diferentes y que les permite interactuar de maneras distintas con sus amigos, además pues de sentirse mucho más cercano a las software, a las inteligencias artificiales y a la robótica. Finalmente, redondear la idea hacia los derechos que tienen los ciudadanos en la ciudad pero que no se cumplen, pero que no pueden vivir, donde finalmente se resume en no me discriminen y no me maten, donde estas banderas han sido minimizadas por todo tipo de gobiernos. Y finalmente hoy en todo el mundo donde no estuviera la pandemia, siento que estaríamos en marchas, que fue la última foto que tuvimos antes de la pandemia. Un abrazo.